para compartir tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, que te escuchamos. Ya nos diste hoy un día maravilloso, un día hermoso. Nos diste el alimento, la salud, el trabajo. Guardaste nuestra salida y nuestra entrada. Pero falta lo más importante, el manjar, el plato central, el plato celestial, y es tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aleluya. Un segundito, se me ha olvidado abrir el programa que graba la enseñanza. Ustedes bien saben que yo les comparto a ustedes todas las mañanas la enseñanza. Estaba tan feliz, tan contento escuchando a la hermana Zairén que se me ha olvidado activar el programa de Audacity. Con ese es que se graba. Amén. ¿A quién se le aplican las bienaventuranzas? Primero examinemos qué son las bienaventuranzas. Son las enseñanzas que el Señor Jesús nos dio en el Sermón de la Montaña, y su fin es mostrarnos el camino al gozo de ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Son expresiones que se refieren a un gozo profundo del alma cuando el ser humano está rendido a los pies de nuestro Dios. Ser bienaventurados de parte de nuestro Dios significa ser felices, y una persona alegre, gozosa, que vive en Dios y por Dios, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo, sin mirar atrás, ni desmayarse en el camino de la vida en Cristo, que conduce a vida eterna. ¿Cuáles son y en qué consisten las bienaventuranzas? Nos enseñan que el Señor Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de la tierra renovada o restaurada, sino también al reino de los cielos. Primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Tercera: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuarta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quinta: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexta: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Séptima: bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Octava: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Novena: bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Estimados oyentes, el texto de las bienaventuranzas procede del Evangelio Mateo 5:3-12. En esta lista aparecen 9 veces la palabra bienaventurados. Sin embargo, la última y la penúltima son unificadas por algunos. ¿Por qué? Por la similitud en su redacción, dejando así 8 bienaventuranzas. El Evangelio según San Lucas también registra de manera breve este discurso, donde se las menciona
Lucas 6, 20, 22. Sin embargo, Lucas escribe un contraste de las bienaventuranzas. Dice: pero ay de ustedes, los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Lucas 6, 24, 26. La amenaza es lo opuesto a las bienaventuranzas. En este caso, Cristo no expresó maldiciones, sino que dio un anuncio profético de desgracia inminente para quienes tienen comportamientos contrarios a los esperados de los ciudadanos del reino de Dios y su justicia. Una particularidad de quienes no son dichosos es que desechan a Cristo y prefieren a los falsos profetas. El término bienaventurado aparece un total de 50 veces en las Escrituras. En el lenguaje popular del Antiguo Testamento se utilizaba esta fórmula para felicitar a alguien por su comportamiento prudente y su búsqueda sincera de Dios, tal como lo expresan las palabras de la reina de Saba al rey Salomón. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos que están delante suyo continuamente y oyen su sabiduría. Primera de Reyes 10:8, Salmos 84:4, Salmo 119:1, Proverbios 8:32, Isaías 30:18. Aunque también se usa en un sentido irónico en los profetas, expresando todo lo contrario. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen: ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho: en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Malaquías 3, 13, 15. Estimado oyente, este pasaje describe el verdadero riesgo de malentender las bienaventuranzas. El bienaventurado no lo es porque tenga los beneficios que su nuevo estado en Cristo ofrece. No, sino porque su comportamiento es una prueba de que ha entendido que la mayor bienaventuranza consiste en creer en Dios, oír su palabra y obedecerla. Lo demás es añadidura. Como afirman estos otros pasajes de las Escrituras, dicen: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. El Señor Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Juan 20:29. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Romanos 4:7. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Romanos 4:8. Los creyentes somos dichosos
gozosos, por pura gracia y por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 19:9, Efesios 2, 8, 10. Estimados oyentes, veamos qué nos quieren enseñar las bienaventuranzas. Primera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El término pobre tiene varios significados. En primer lugar, pobre en el sentido de desposeído. Deuteronomio 15, 4, 11. No habrá pobres entre vosotros, porque nunca faltarán pobres en la tierra. En segundo lugar, puede significar personas que son pisoteadas y oprimidas a causa de su pobreza. Amós 8:4. Escuchad esto, los que aplastáis al pobre e intentáis exterminar a los necesitados. En tercer lugar, los pobres y oprimidos no tienen influencia, poder ni prestigio. Sus derechos no son reivindicados por los hombres. Solo queda la justicia de Dios para ellos. Y debido a su situación, Dios demuestra especial atención a los pobres y a los que sufren violencia por su pobreza, y decide llevar la buena nueva a los pobres. Isaías 61:1. Por tanto, la palabra pobre describe personas que, por no tener a nadie en la tierra que defienda sus derechos, han puesto su confianza en Dios. Pobres en el espíritu son no solamente los que no se apegan a las riquezas, sino principalmente los humildes y pequeños que no confían en sus propias fuerzas y que están en actitud de un necesitado que reconoce que debe implorar de Dios la compasión y bondad inmerecida de la gracia. Salmo 123:2. En el Salmo 69, los oprimidos y necesitados son también los que buscan al Señor. Este pobre es sinónimo de humilde. Por eso la versión de los 70 o Septuaginta traduce repetidamente las palabras hebreas Ani y Anawin por manso, modesto, humilde y piadoso. Así pues, pobre es aquel que conoce su necesidad de Dios y tiene misericordia y buen juicio hacia su prójimo. Un significado interpretativo más sería: bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que por el Espíritu Santo son voluntariamente pobres, despreciados en el corazón. ¿Qué es el reino de Dios?, nos preguntamos. Quiere decir, ante todo, el dominio soberano de Dios, su actividad salvífica en la historia del hombre, que Él desea transformar en historia de salvación. Es la manifestación de la bondad incondicional de Dios con los hombres, cuya felicidad y salvación completa desea aquí y ahora, pero también al fin de los tiempos, es decir, en la vida futura. Si aún queda muy general la definición, podemos concretar más el significado, echando una mirada al mensaje del Señor Jesucristo. El reino de Dios es estar e identificarse con la justicia de Dios para aplicarla correctamente en mí, en la gente, especialmente con los amenazados, los oprimidos y los pisoteados. Dar vida a los que no tienen ninguna. Eliminar las relaciones de opresión de una persona sobre otra o de una nación sobre otra para aportarles mutua solidaridad. Librar a la gente de toda clase de miedos y temores. No condenar a la gente
no mantenerla en su pasado de pecado o en sus experiencias negativas, sino brindarle en todas las circunstancias un nuevo futuro y la esperanza que da la vida en Cristo. Amar a la gente sin distinción, sin acepción, sin selección, sin límites. Oponerse a lo que es falso, a lo que no es apropiado y carece de futuro. A una mentalidad legalista que pasa por alto la personal real y promueve únicamente la conformidad común, trivial, y la oración que no se hace en espíritu y verdad, sino en mera rutina. El reino de Dios se identifica a menudo con la iglesia, pero ni un solo pasaje del Nuevo Testamento permite tal identificación. Esto no significa que el reino de Dios no se manifiesta en la iglesia, pero solo como una semilla de mostaza en pobreza y debilidad y también en esperanza. Sin embargo, el reino de Dios no se limita a la iglesia. El reino de Dios abarca y profundiza no solo la esfera humana, interna y privada, también quiere transformar la esfera externa, la dimensión moral, social y económica. Segunda, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Un primer significado de aflicción es el luto de muertos, Génesis 23:2, o luto por catástrofes nacionales, Isaías 3:26. También el duelo puede ser también resultado de la opresión, Salmo 34:6. Pero es más amplio el significado todavía. El término afligido adquiere una dimensión profunda, solidaria, mundial. Hay aflicción porque vemos que el mundo no acoge el mensaje del Señor Jesús, porque todavía hay situaciones de opresión e injusticia, porque hay muchos obstáculos espirituales, sociales y materiales que impiden la realización del reino de Dios aquí y ahora. Hay otro aspecto para ver sobre esta definición de afligidos que se muestra más sublime. Estos afligidos son llamados bienaventurados, no a causa de la aflicción, sino porque serán consolados, porque con la llegada del reino cambiará su situación y porque sus lágrimas serán enjugadas, Apocalipsis 21:4. Estos afligidos, siguiendo la línea de los pobres explicada anteriormente, son los que esperan su consuelo enteramente de Dios. El Señor invita a los discípulos a esa actitud de esperanza fiel. ¿Cómo serán consolados? No está inmediatamente claro, pero la fórmula pasiva en que se ofrece la promesa de consolación cierta y segura es un conjunto de obligaciones por parte de Dios doctrinalmente, es decir, un mensaje que recuerda constante y reverencialmente su cumplimiento a su tiempo para expresar la obra divina. Como dijimos anteriormente, también es un consuelo para estar firmes al recibirlo si permanecemos. Es decir, para el más allá o el futuro, pero con un indicio real también aquí en la tierra. No obstante, a esa consolación ya se ha hecho realidad en la obra de Dios mediante Cristo, que es la consolación de Israel. Lucas 2:25. En Cristo Jesús, que respondió a todas las miserias humanas y sufrió la contradicción de los oponentes y pecadores, la consolación de Dios adquirió en el rostro de Cristo sus palabras y sus obras. Ver la gloria de Dios y conocer a Dios hasta el punto de poder llamarle verdaderamente Dios con nosotros. Mateo 1:23. Tercero, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra hebrea anawin puede traducirse en griego por pobre, pero
también por manso y afable. La humildad refuerza, por tanto, el significado de pobre. Manso es sinónimo de dulce, tranquilo. Es una palabra desprovista de todo matiz de relaciones sociales o de conducta en una sociedad o de una cierta clase económica. Expresa un ideal del que el Señor Jesús es modelo inconfundible. Mateo 11:29, Mateo 21:5. Como los pobres, los mansos son personas que se han entregado completamente a Dios. Han roto con el estrecho círculo de sus propios deseos miopes o cegatones y se han dedicado enteramente al servicio de Dios. Esta actitud de espíritu no es lo mismo que la resignación pasiva de una persona ante lo que no puede cambiar o el conformismo servil. Esta bienaventuranza exige una gran prontitud y compromiso que obra para un Dios que desea realizar sus maravillas y conceder su mensaje por medio de los hombres. La mansedumbre no tiene que ver nada con el espíritu religioso ideado por los grupos o denominaciones para mantener al pueblo sumiso. Los mansos se dedican enteramente a servir a Dios y a su prójimo. Pero al revés de los duros o halcones que luchan por destacarse, estos mansos no luchan para conseguir una situación mejor. No es que no deseen una posición mejor o que no se afanen por realizar un mundo más agradable ante los infortunios, retos y decepciones del mundo, sino que han decidido no usar la violencia para obtenerlo. A riesgo de parecer ingenuos, confían en que para heredar la tierra han de ser mansos, no parecerlo. Y están convencidos de que la violencia es un camino que no conduce a la tierra prometida por Dios. El mismo Señor y Maestro, Cristo Jesús, se definió como manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Poseer la tierra era la esperanza original de los antepasados nómadas de Israel y la posesión de la tierra fue la primera promesa de Dios a su pueblo. Sin tierra, somos transeúntes, peregrinos, errantes, desterrados. Así como lo fue el pueblo después de la liberación de Egipto, durante su trajinar en el desierto y entrada a la posesión. Poseer la tierra da seguridad, tranquilidad, serenidad, prosperidad. Pero la tierra que se poseerá, de la que nos habla el Señor Jesús en su evangelio, no es el suelo físico, político, histórico o cósmico. Al darnos esta promesa, el Señor Jesús quiere que no estemos esperando esta tierra, es decir, sin apegos a esta tierra que pasará con estruendo. De hecho, cuando la tierra está en revueltas y codicias extremas, seduce, y la gente se puede perder en materialismo y comodidad. Mientras que cuando estamos sin apasionamientos en esta tierra, miramos más hacia arriba, donde está la patria celestial verdadera. De esta manera, la promesa del Señor Jesús se refiere a los que pierden poseyendo, a los que se abren al don como receptores de la gracia de Dios. La tierra prometida es la nueva tierra, el cielo nuevo, la Jerusalén celestial, donde estaremos seguros, felices y libres. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Tenemos referencia del tema en Isaías 49, 8-13. ¿De qué hambre y sed tratan?
En la Biblia, la sed es a menudo símbolo de un ardiente deseo de Dios. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así mi alma te anhela a ti. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios viviente. Salmo 42, 1, 2. Mateo añade, hambre y sed de justicia. Justicia es una palabra muy importante encontrada en el escrito de Mateo. Se encuentra 7 veces. Mateo 3:15, Mateo 5, 6, 10, 20, Mateo 21, 32. Justicia hace referencia a la voluntad salvífica de Dios como expresión de su fidelidad al pueblo de la alianza. Así como Dios defiende los derechos de los pobres y consuela a los afligidos, así también sacia el hambre de los que ponen su confianza en la voluntad de Dios. El hombre debe buscar ese plan salvífico de Dios. Buscar primero el reino y su justicia. Justicia es sinónimo en Isaías y en los salmos de salvación. Salmo 17:15, Isaías 11:4. Por tanto, hambre y sed superan la necesidad material, aunque la incluyen espiritualmente. Los que tienen hambre y sed de justicia son víctimas de las injusticias de los hombres y sus sufrimientos se convierten, por ello, en el hambre y sed de la justicia de Dios, es decir, de la voluntad de Dios, quien da el pago conforme a las obras de los hombres. La hartura se usaba también con frecuencia para expresar el gozo que se sigue del don divino, idea expresada particularmente en Salmo 17:15. Y el don divino tiene un nombre: Jesucristo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Quinta, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos tendrán misericordia. Misericordia en hebreo, esed, no significa la compasión o sentir los males de alguno. Más bien significa la capacidad de meterse dentro de otra persona para poder ver y sentir las cosas como el otro las ve y las siente. En otras palabras, la capacidad de identificarse con otra persona. Los que no tienen misericordia insisten en sus propios derechos. También significa bondad. Cuando esta actitud se da entre seres humanos, estos no solamente son benévolos el uno con el otro, sino al mismo tiempo recíprocamente fieles en virtud de un compromiso interior. Por tanto, también en virtud de una fidelidad hacia sí mismos como miembros del cuerpo de Cristo, permaneciendo en la verdad. Misericordia, en tercer lugar, significa también amor gratuito, amor más que fuerte que la traición, gracia más fuerte que el pecado o que el desprecio. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento se refiere ese vocablo al Señor, tiene relación a la alianza, al pacto que Dios ha hecho con Israel. Misericordia se identifica con fidelidad. Hay otro término en el Antiguo Testamento para designar la palabra misericordia: Ra'amín. Denota el amor de una madre, rehén, regazo, materno, con todos los sentimientos de bondad, ternura, paciencia, comprensión y disposición de perdonar. El Antiguo Testamento atribuye a Dios estos caracteres. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su hijito? ¿No compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. Isaías 49:15. Esta misericordia no la podemos conseguir por nuestras propias fuerzas. Es un don de Dios,
Él nos hará partícipes de su misericordia. Pero Dios tendrá misericordia en la medida en que nosotros tengamos misericordia con nuestros hermanos. Por tanto, la misericordia de Dios está condicionada a la misericordia que hayamos tenido con nuestro prójimo. Sexta, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los judíos insistían mucho en la pureza, pero se quedaban en el aspecto exterior. No entrar en un lugar para no contaminarse, lavarse las manos, lavar la vajilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús vino a dar una nueva dimensión de la pureza, fijándose en la pureza interior. Limpiados de corazón son los rectos, aquellos cuyos motivos son sin mezcla, cuya mente es del todo sincera, los que tienen intenciones enteras y totalmente puras y cuyos intereses no están divididos. Ser limpio de corazón no significa carecer de pecado, ni tampoco se tiene que interpretar solo en el sentido de la castidad. Es más amplio el sentido que Cristo ha venido a dar a la pureza, rectitud, honestidad, autenticidad. En el Antiguo Testamento la pureza se refiere al culto del templo. El término ver a Dios, mirarán a Dios, presentarse delante de Dios, experimentar la presencia de Dios en el culto del templo, especialmente en las grandes festividades. Salmo 24:3. Experiencia interna e íntima de Dios, aquí y ahora, hecho paz, gozo, ayuda, fuerza, protección e intimidad. También tiene un significado para los últimos tiempos. Poder ver a Dios en una edad futura. Primera de Juan 3:2, Apocalipsis 22:4, Primera de Corintios 13:12. Séptima, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra hebrea shalom es rica de contenido y no es fácil traducirla. Para el hombre bíblico del Antiguo Testamento, paz es la suma total de todo lo que hace a una persona satisfecha. Es la condición de los que viven en completa armonía consigo mismos, con sus semejantes, con la naturaleza y con Dios. La paz se opone a todo aquello que turba el bienestar y la prosperidad de los individuos y la comunidad social o de creyentes. En el Nuevo Testamento la paz es una de las características del reino mesiánico que ha llegado a nosotros con el Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 2, 14, 19, 38. A los 72 discípulos los envía a anunciar la paz. Lucas 10, 5, 6. ¿Quiénes son los pacificadores? Preguntamos. No es sinónimo de pacífico el que se cruza de brazos, sino el apacible de espíritu. Con Cristo estamos ante hacedores de la paz, no ante mantenedores de la paz. Muchos mantenedores de la paz solo han conseguido ocasionar perturbaciones, no paz, al permitir que se desarrollara una situación amenazadora y peligrosa, dando como justificación que por amor a la paz no querían actuar. La paz de la Biblia no se consigue con actitudes evasivas ante los problemas, sino dándoles la cara y tratando efectivamente con ellos. La bienaventuranza va dirigida a las personas que se comprometen activamente a realizar la paz mediante medios eficaces y evangélicos, nunca violentos. Personas que se preparan para hacer frente a los problemas, para suprimir los obstáculos que impidan esa paz. Esta paz no se puede limitar a la esfera social, privada o familiar.
La paz es preocupación por la justicia en el individuo transformado por el poder de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Es decir, serán hijos de Dios. Ser hijo de Dios significa ser adoptado y aceptado en la paz realizada en la cruz del Calvario. No solo para tener amistad con Dios, sino ser reconciliados con Dios, para estar cerca de Dios, caminar con Dios, vivir para Dios. Eso es ser sinónimo de elegido. Octava, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, persigan y, mintiendo, digan todo mal contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestras recompensas serán grandes en los cielos. Padecer por la justicia significa dar la vida completamente, rendirla a los pies del Señor Jesús y aceptar sufrimientos o persecución por Él. La justicia de Dios adquiere forma en Cristo, y el cristiano, en definitiva, sufre no por algo, sino por alguien que es mayor y sublime que él. El cristiano revive la experiencia del justo, que en Salmo 69, 8-10 se dirige a Dios diciendo: pues por ti sufro el insulto y la vergüenza cubre mi semblante, pues me devora el celo de tu casa y cae sobre mí el baldón de los que te insultan. No hay que pensar que esta persecución no solo la llevan a cabo gente fuera de la iglesia, contra los creyentes que están dentro de la iglesia, no. También se da dentro de la iglesia. Por eso tenemos que cuidar mucho la caridad, que es la mejor demostración de nuestra santidad personal, el respeto y amor al prójimo. Primero, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, es decir, con Dios. Es más, la recompensa es Dios mismo, con su gloria. Segundo, también persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es decir, ser perseguidos por causa de Cristo es estar en la verdadera senda y caminar en buena compañía. En cuanto perseguidos, los creyentes son los sucesores e imitadores de los profetas, hombres de Dios, por excelencia. Conclusión. Estimados oyentes, las bienaventuranzas son el espejo del cristianismo. Cada día debemos mirarnos a ese espejo para ver si estamos o no alcanzando la estatura de Cristo. Cristo es nuestro modelo de santidad. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Ahora, Señor, tú harás que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.